colegas, a los colombianos que un día verán esto por el canal institucional. Antes de entrar en materia, dos asuntos que me toca mencionar, ¿no? Primero, yo ayer hice algunos comentarios en la televisión de una información que sacó el domingo Noticias 1 sobre un contrato del ministro Echeverri, el ministro de Hacienda, con Saludcop, un contrato por 144 millones de pesos. Yo dije, que fue lo que dijo el noticiero, que dentro de ese contrato estaba, eran dándole consejos a Saludcop de cómo ganar más plata y particularmente insistiendo en la integración vertical. Hoy el ministro salió y dio declaraciones y yo tengo que decir que pienso que son peores las declaraciones del ministro que el contrato, ¿sí? Porque hace una serie de afirmaciones que no son ciertas, ¿no? Él dice, por ejemplo, que él no participó en el trámite de la ley de reforma a la salud que aprobó el Congreso el semestre pasado, y hay pruebas de sobra de que sí participó y de manera muy activa, además como le correspondía a un ministro de Hacienda participar en ese asunto. Él dice que el tema de la integración vertical no estaba planteado en el proyecto de ley, porque uno de los consejos que él da para ganar más plata en el negocio de las EPS es profundizar la integración vertical, y sabemos que esa integración vertical en ese caso promueve abusos y corruptelas. Bueno, pues hay que decirle al señor ministro de los colombianos que ese tema sí estuvo presente todo un tiempo en el debate. Al final hubo un ruido, pero a lo largo del debate estuvo presente por una vía que es obvia, y es que la ley desde antes tiene una integración vertical del 30%, entonces el simple hecho de que ese tema esté ahí, así sea por omisión, es parte de la discusión, y al final se volvió por acción tratar el tema. Y él dice hoy que él le informó al Congreso de su contrato con Saludcop, que se lo informó a los congresistas, que fue un poco lo que yo reclamé. Es decir, puede ser legal que una persona en el 2009, en el caso del ministro Echeverri, hubiera hecho ese contrato con Saludcop, pero también hubiera sido mínimamente ético y considerado advertirle al Congreso que se estaba tramitando una ley en la que él, digamos, tenía puntos de vista fijados en beneficio de los intereses de Saludcop y en general de las EPS. Entonces, insisto, pienso que todas las informaciones que dio Noticias 1 son ciertas, a mi juicio son muy graves, y hoy se agrava el asunto porque Echeverri sale y dice cosas que no son verdad. En otra parte del mundo esto sería gravísimo, pero en Colombia seguramente no va a pasar a mayores. Lo otro que me toca mencionar un poco tiene que ver con una cuestión de índole política con respecto al polo, ¿no? En Bogotá hay toda una controversia judicial, como lo sabe el país, ¿no? Unas personas que ya han reconocido sus delitos acusan a dirigentes del polo de estar involucrados en esos delitos. Estos dirigentes del polo dicen, empezando por el alcalde y el senador Iván Moreno, dicen que no son ciertas esas acusaciones, y hay un litigio, digamos, judicial que tendrán que resolver los jueces, que tendrán que esclarecer qué es lo que sucede. En lo político el polo ha venido asumiendo su responsabilidad, hemos dado la cara, hemos tomado decisiones duras con respecto a esos dirigentes del polo democrático alternativo y asumimos la responsabilidad política, pero estamos enfatizando también en esta idea, a los colombianos les digo, que siendo un hecho ese pleito judicial y con las consecuencias políticas que eso tiene, también son ciertas otras dos cosas. Es decir, que 2 más 2 sean 4 no quiere decir que 3 más 3 no sean 6, son asuntos distintos. ¿Cuáles son las otras dos cosas que yo creo que son ciertas y que el país debe entender? Este pleito judicial se ha convertido en un pretexto de algunos colombianos para hacerle todo tipo de ataques y de agresiones al polo democrático alternativo, particularmente por parte de alguien que fue dirigente del polo, hoy ya no está y ha dedicado su vida a hacerle todo el daño que le pueda hacer al polo democrático alternativo, porque en sus cálculos estará que entre más daño le haga al polo, mejor le irá a él en política. Pero este es un hecho cierto, y es verdad también que aquí estamos en plena campaña electoral y que hay varios candidatos de partidos santistas que están aprovechando esto, una cosa que uno entiende, para agredir al polo también de todas las maneras, con un propósito político. Y dentro de esto está el caso de la alcaldía de Bogotá. Entonces, al alcalde de Bogotá lo suspende el procurador en una decisión que no he podido encontrar a nadie en los medios de comunicación que esté de acuerdo con ella. El polo de todos modos se acoge a esa realidad, y el presidente Santos toma una primera decisión que nosotros no podemos compartir, y es que nombra para reemplazar al alcalde de Bogotá temporalmente en encargo a una persona que no es del polo. Eso es una violación flagrante de la ley. La ley es clara: cuando un
alcalde de un partido, por cualquier razón, tiene que retirarse temporal o de manera permanente, lo tiene que sustituir alguien del respectivo partido. Esto se ha venido violando en Colombia y se lo han violado al Polo en este momento. Y nos montaron un pleito con la terna, también por razones de intereses políticos, y entonces les parece que la terna es muy mala porque si no se la consultamos a los partidos contradictores nuestros, como era obvio. Entonces, cuando el presidente Santos pone de vicepresidente al doctor Angelino Garzón, que algún día fue sindicalista, porque hace ya por lo menos 3 gobiernos lo que es gobernista, entonces es un acto de genialidad del jefe del Estado y de sensibilidad social del jefe del Estado. Y cuando el Polo pone al presidente de la CUT, jefe de los trabajadores, en una terna para la alcaldía de Bogotá, es una prueba del desprecio que los del Polo le tenemos a los bogotanos. Es la famosa ley del embudo de la canción, ¿no? Lo ancho para ellos y lo angosto para uno, ¿no? Esta es una cosa a la que quería referirme. El Polo reclama el derecho de nombrar el alcalde encargado de Bogotá, y esperemos que el presidente Santos no insista en inventarse argumentos pseudolegales para desconocerle al Polo un derecho que tenemos. Entremos ya en materia. Voy a empezar, señor ministro, por un punto que no estaba planteado en el debate, pero que algún ciudadano me escribe ayer y me lo plantea, y se lo voy a plantear para que usted vea qué decisiones toma. Resulta que el doctor Juan Manuel Ospina, que es el jefe del INCODER, nombró en estos días a la doctora Paola Jimena Hernández Villalba. Paola Jimena Hernández Villalba la nombró como subgerente de promoción. Bueno. El informante, y hemos constatado, y esas informaciones son ciertas, nos dice que la doctora Paola Jimena es socia del doctor Juan Manuel Ospina, el gerente del INCODER, en una empresa que se llama Contextos Públicos Limitada. Aquí está el certificado de la Cámara de Comercio que dice que esa sociedad es cierta. Bueno, pero la parte más complicada de este asunto no es esta. La parte más complicada del asunto es que el doctor Juan Manuel Ospina modifica las normas internas del INCODER para poder nombrar a su socia en ese cargo. Resulta que de acuerdo con la resolución 2018 del 2009, para ese cargo hay como 20 posibilidades en cuanto a profesionales, agrónomos, veterinarios, especialistas en asuntos agrarios, 1000 cosas. Yo creo que lo único que no estaba era ser graduado en ciencias políticas. Pues bueno, el doctor Ospina saca una resolución, la 2514 del 2010, que le agrega, entre los posibles digamos, requisitos a cumplir, ser graduado en ciencias políticas. Yo creo que esta es de esas cosas que sin duda no se deben hacer, cuya presentación pues es bastante discutible, para decirlo con suavidad, pero además creo que es abiertamente ilegal. No me sorprendería, doctor Restrepo, que esto condujera pues a que se tomaran sanciones legales. Yo simplemente a usted se lo planteo de otra manera. ¿Qué va a hacer usted con el caso? Porque sin duda que es un caso por lo menos bochornoso. Entrando ya en materia en el tema del debate, voy a hacer un esfuerzo por explicar una cosa que el país conoce poco. El país ha oído hablar en proporciones, en cantidades industriales, del tema de la restitución de tierras. Pero resulta que esa no es la única política de tierras del gobierno nacional. Hay otra de la que no se ha oído hablar prácticamente nada. Y, a mi juicio, es, si se quiere, de mayor impacto que la política de restitución de tierras, y al final, como lo voy a mostrar, supedita la política de restitución de tierras, porque puede llevar a que a quien le restituyan su tierra rural, después lo someten a este otro aspecto de la política que voy a mencionar. Lo voy a mencionar advirtiendo que no estoy de acuerdo con esa política, pero más que eso quiero hacer un esfuerzo porque los colombianos sepan que aquí se mueven cosas de tamaño de ballenas inmensas y que desafortunadamente se mueven sin que la opinión pública las conozca, y eso me parece lamentable. Yo pienso que uno de los aspectos más negativos de esa especie de unanimismo que ha logrado el presidente Santos entre los partidos políticos no es tanto ni el unanimismo en el Congreso, porque uno aquí alguna cosa puede decir, el unanimismo en la calle, entre los medios de comunicación. O sea, aquí hay temas que si el gobierno nacional no quiere que se ventilen, no se ventilan, o se ventilan al mínimo. Dentro de esto también decir que esto tiene que ver con otra discusión, es qué tan distintos son Santos y Uribe, de verdad digo yo, no en los asuntos adjetivos, sino en los sustantivos. Y voy a mostrar cómo esta política de tierras de la que estoy hablando, que no comparto, es la misma política empeorada, la misma política de Uribe empeorada por el actual gobierno. Y esto tiene un debate que es el debate que es más de fondo y que me he insistido en vergar a hacer en Colombia. Bueno,
Estamos en el capitalismo, señor ministro. Eso no tiene discusión. Pero aquí sí hay una discusión que es de fondo. Bueno, ¿y qué tipo de capitalismo? Porque dentro del capitalismo hay concepciones, hay énfasis, hay puntos de vista. Bueno, ¿el de aquí cuál es? ¿Y el capitalismo agrario de aquí cuál es? Con respecto al agro, ¿va a haber pequeña y mediana propiedad que se desarrolle con fuerza? ¿O va a haber solo producción empresarial? Y en la producción empresarial vamos a tener producción empresarial que yo llamaría corriente, como sensata, de empresarios comunes y corrientes, o lo que se aspira es lo empresarial, pero de monopolios y transnacionales. Aquí hay un debate inmenso que hay que hacer, porque bueno, eso configura el país de muchísimas maneras y configura incluso el tipo de concepciones democráticas que se mueven. Es entonces un poco la discusión entre una economía de lógica democrática, llamémoslo así, en el sentido de lo democrático que tiene que ver con el pueblo, y lo plutocrático. Pues el capitalismo en general pues no es propiamente un sistema democrático en lo económico, y eso se puede demostrar, ni en lo político, pero digamos que hay una cierta idea, ¿no? Si hay pequeña y mediana propiedad, digamos que eso es una cosa más democrática, si hay pequeños y medianos empresarios, a que si lo que hay son monopolios y transnacionales. En mi caso y en el del Polo, nosotros somos partidarios, y esto lo quiero dejar sentado desde ya, de un desarrollo agropecuario de tipo dual, es la palabra que he utilizado. ¿Dual qué quiere decir? Por un lado, campesinos e indígenas, señores y dueños de sus tierras, propietarios independientes que organizan las cosas de acuerdo con su leal saber y entender, y prósperos, respaldados por el Estado. Y por otro lado, productores empresariales también deben estar, eso está dentro de lo dual, con obreros agrícolas, jornaleros o peones, con esos trabajadores con condiciones laborales dignas y esos empresarios prosperando. Ha aparecido una discusión nueva, que no se presentaba hace años en Colombia. Bueno, cuando hablamos de empresarios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de empresarios, digamos, corrientes, inclusive grandes en los términos antiguos, o estamos hablando de empresarios ya entendidos como monopolios y transnacionales, o sea, como banqueros en los negocios agrarios, como transnacionales en los negocios agrarios. Este es un debate de fondo, porque por supuesto tiene que ver con los recursos del Estado para el agro son escasos. Entonces, si yo hago una cosa aquí a favor de los banqueros que también tienen productos agropecuarios, probablemente esos recursos no van a estar en una zona de desarrollo empresarial corriente o desarrollo de economía campesina o indígena. Este debate tiene que ver con eso, Y empiezo entonces planteando un elemento en el que estamos presos de una u otra manera, que tampoco se menciona bastante, aun cuando se menciona más, pero se menciona más para ponderarlo como gran cosa, y es que esto es todo en el mar del libre comercio, yo diría en el infierno del libre comercio. Ahí parece que se volvió a varar el TLC en Estados Unidos, eso debe ser que las plegarias de algunos están siendo escuchadas, y afortunadamente, el Ministerio en sus respuestas ahorita me dice que si bien, dice el Ministerio, con el TLC se afectarán productos sensibles como frijol, carnes de cerdo y pollo, trigo, sordo y maíz. Imagínense, se afectarán esos productos sensibles. Pero les faltó poner arroz, les faltó poner leche, les faltó poner carne de res, para mencionar unos pocos. Ese es el libre comercio. Entonces, esta política de tierras de la que estamos hablando es en el mar del libre comercio. ¿Cuál es el mar del libre comercio? Que el país no aumenta sus exportaciones, eso es paja, estamos exportando lo mismo de antes de las políticas de libre comercio, lo mismo, porque además exportar es bastante complicado cuando los de allá tienen subsidios por 360.000 millones de dólares al año. Hacer una exportación, yo he dicho que no es un acto de economía, sino un milagro, un verdadero milagro. Mientras que las importaciones, ahí están las cifras, sí crecen y crecen, y si hay tratados de libre comercio, van a arruinar aquí a un pocotón de colombianos. De eso no los pongan en duda. Y los problemas de la tierra se van a seguir complicando. En este sentido, entonces, empiezo por leer unos apartes de un documento del Banco Mundial del 2007, es el documento, que se llama Colombia 2006-2010, una ventana a la oportunidad. Y el Banco Mundial dice qué es lo que hay que hacer con las tierras rurales en Colombia. Y ojo con esto, colombianos, quien quiera ganarse unos pesos adivinando el futuro, lea los documentos del Banco Mundial y sabrá para dónde van las políticas económicas colombianas. Miren lo que dice el Banco Mundial, senadora Nora García. Dice, la firma del TLC con los Estados Unidos
hace urgente concentrar la atención de las políticas públicas en la economía rural, pues las condiciones de competitividad cambiarán en forma drástica. Condiciones de competitividad, ¿qué quiere decir? Cambiarán en forma drástica, que viene una amenaza inmensa. Y existe el riesgo, dice el Banco Mundial, de que se puedan profundizar las desigualdades. Es un tono amable para decir que se va a quebrar un poco. Eso dice el Banco Mundial, ese es el diagnóstico del Banco Mundial. Ahora, ¿qué propone el Banco Mundial para atender esa realidad? Dice esto, sobre tierra dice esto, sobre tierra, que es el centro del debate, dice: el uso eficiente de la tierra, eficiente, requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad. Movilidad de los derechos de propiedad, o sea, que la propiedad se mueva, cambie de unas manos a otros. De modo que la tierra pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más eficientes. O sea, que la tierra cambie de dueños en beneficio de los productores más eficientes. Esta es la recomendación del Banco Mundial, y va más allá, doctor Restrepo, dice: hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado. Yo me voy a detener ahorita en eso. ¿Qué dice el Banco Mundial? Aquí no es fácil la compraventa de tierras porque hay una serie de limitaciones. Luego la política debe apuntar a allanar esas dificultades para que, resumo, en el impacto del TLC se mueva la propiedad de la tierra y pase a manos de productores más eficientes, y para eso tenemos que organizar el mercado de la tierra. Eso es lo que dice el Banco Mundial, y vamos a ver cómo. La política de tierras del gobierno nacional, incluida la política de restitución de tierras, se enmarca en esta concepción, que yo por supuesto discuto de fondo, porque al final aquí lo que se mueve es en la política de concentrar la tierra de los productores más débiles en manos de productores más poderosos. Y esto tiene este punto, que es clave, que es a lo que se refiere el tercer párrafo del Banco Mundial. Me dice el ministerio: de los 3.700.000 predios que hay en Colombia, el 40% del total de los predios, o sea, cerca de 1,5 millones de predios, me dice el ministerio, tiene problemas de títulos. Es un detalle importantísimo en esta discusión. Tiene problemas de títulos, o sea, ¿qué tienen? Títulos precarios, sucesiones, ocupaciones de hecho de baldíos, cosas de reforma agraria que no concluyó el trámite legal. Tiene muchas formas, pero la mitad, digamos, de los títulos de Colombia. O sea que la política que propone el Banco Mundial solo puede anticiparse si hay una política de legalización de títulos, para que la movilidad se pueda dar y la tierra termine en manos de productores más eficientes. ¿Y por qué? Porque un productor medianamente serio, y estamos hablando de banqueros en el negocio, de capital financiero, de transnacionales, de fondos de pensiones, pues seguramente no compra un pedazo de tierra que tiene un título en una hoja de cuaderno, o una sucesión que nadie entiende, o un baldío que nunca se desenglobó, o una ocupación de una zona de reserva forestal, por ejemplo. O sea, que hay toda una operación de legalización de títulos. Bueno, esto tiene otro aspecto que es clave, porque esto va a tener mucho que ver con los baldíos de Colombia. En Colombia hay una porción muy grande del territorio, ocupada o no ocupada por colombianos, que son tierras que legalmente son baldíos, o sea, tierras del Estado pero que no se usan. Particularmente en la Orinoquia, en la Altillanura, hay un porcentaje inmenso de un territorio, no sé, 4, 6, 10 millones de hectáreas, pero en todas partes, en el Magdalena Medio, en el Catatumbo, en la costa atlántica, esto está lleno de este tipo de situaciones. Bueno, hasta hoy, en Colombia, por lo menos en el papel, la letra dice que los baldíos del Estado se le deben transferir a los pobres de Colombia. Eso es lo que dice la norma, que si el Estado tiene un baldío, debe procurar para que esa tierra le llegue a un pobre. Entonces tienen varias condiciones. Primero, a ninguno le dan mucha, le dan en una área de UAF, que es un área relativamente pequeña de economía campesina. Segundo, la persona tiene que demostrar que no tiene otra propiedad en Colombia y que es pobre. O sea, es una concepción de tierra para los pobres, que además, y como vamos a ver más adelante, está en la Constitución Nacional. Esto está expresamente señalado en la Ley 160, pero va más allá. Por ejemplo, dice la norma: si a usted le dieron un pedazo de tierra originada en un baldío del Estado, usted no puede después venderle esa tierra a alguien, senador Luis Emilio Sierra, que la vaya a englobar con otras para montar una gran hacienda, porque tiene que mantenerse en los linderos de la UAF.
o sea, tierra para pequeños productores. Y en las tierras de reforma agraria, de subsidios para reforma agraria, dice lo mismo. Es decir, si a mí me dan un pedazo de tierra de reforma agraria, el día de mañana yo la puedo enajenar, pero hay que enajenarla en condiciones de pequeña propiedad, de propiedad campesina. Esto es lo que ha sucedido, lo que hoy tenemos en Colombia. Y así todo, digamos también con franqueza, a pesar de que las normas son estas, lo que hay en Colombia es una situación de gran concentración de la tierra rural. Colombia tiene uno de los peores, llamémoslo así, índices de Gini de concentración de la tierra del mundo, del orden de 0.87. Eso es, digamos, una tierra ultra concentrada en manos de unos pocos. Y en parte la pobreza rural, que es muy grande, que es del orden en indigencia más del 30%, obedece a esta situación de concentración de la tierra. Bueno, digamos que esto es un poco como estamos, y esto es lo que hay, estas son las recomendaciones. Bueno, entonces la política apunta en dos direcciones, la política del actual gobierno. Por un lado, entregar baldíos, voy a explicarlo después cómo. Van a hacer una política grande de entrega de baldíos en ciertas zonas del país, y por otra parte, y eso incluye titularizaciones, etcétera, y por otra parte, ver cómo la tierra se pasa a manos de los productores más eficientes. Son como, digamos, los dos grandes rumbos de la política, que tiene maneras de hacerse de uno u otro tipo. Esto no es un invento nuevo del presidente Santos. Yo ya mencioné, el documento del Banco Mundial es del gobierno anterior, y Uribe trabajó en esta dirección. En el gobierno de Uribe, comandado por Andrés Felipe Arias, se aprobó la Ley de Desarrollo Rural, la 1152 del 2007. Esa política ya contenía, en su artículo 90 y 91, aquí los tengo, no los voy a leer para hacerme breve, contenía la posibilidad de que las tierras baldías del Estado se entregaran en cualquier superficie. O sea, que la idea del baldío para el campesino, limitado al área de la unidad agrícola familiar, la llamada UAF, desaparecía, y se podrían entregar en cualquier... Dice que la ocupación y acceso de las tierras baldías se sujetarán a las regulaciones que salgan, y en las extensiones que determine el INCODER. O sea, esta es, digamos, de la cosecha del doctor Álvaro Uribe y de su ministro. Uribe hace un discurso que es famoso, que ojalá toda la gente interesada en estos asuntos leyera, que es un discurso que él hace en La Facenda. La Facenda es una gran hacienda que hay en los Llanos Orientales, en Puerto Gaitán, que es un poco como el plan piloto de esta política. El plan piloto de esta política. ¿Qué dice Uribe en ese discurso de La Facenda? Primero dice que la ley de agroingreso seguro es para esos. Y dice que además vienen cosas muy buenas, que por ejemplo les van a aplicar zonas francas donde la renta no será del 33%, sino del 15%, etcétera. O sea, todo el Estado en beneficio de eso. Pero al punto al que quiero llegar es que a Uribe se le enreda la política. Uribe no la va a poder concretar. Esa es una, digamos, de las frustraciones del dúo Uribe-Arias. Y miren cómo lo plantea en el discurso de La Facenda. Él dice que ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar titular sino una unidad agrícola familiar, que aquí en los Llanos, él está en los Llanos, es del orden de 900 hectáreas. Y que eso es muy poco, dice él, cuando un proyecto va a tener 45.000 hectáreas, como ocurre en el caso de ese proyecto. O sea, Uribe plantea el tema y dice, la ley no nos permite hacer lo que queremos hacer en los Llanos, porque la UAF es máximo de 900 hectáreas y necesitamos 45.000 hectáreas. Entonces agrega, mi sugerencia respetuosa, mirando las limitaciones políticas y legales, las limitaciones políticas para cambiar la ley, es que le busquemos a eso una solución que consista, dice Uribe, en no entregar los títulos, sino ver cómo hacemos para no tener que modificar la ley. Dice, como hay la limitación para entregar el título, que entonces a cualquiera de esas figuras se le agregue la concesión, y una concesión por todo el largo de plazo que se pueda y renovable. O sea, el Estado mantendría el título sobre la tierra, pero a este superempresario inmenso, estamos hablando de proyectos descomunalmente grandes, para nacionales o para extranjeros, se le entregue en concesión.
Dice, con el ministro de Agricultura hemos buscado mucho la solución y no la encontramos. No vemos la posibilidad política en el Congreso de la República de pasar ahora una ley de esa naturaleza que levante la restricción de la unidad agrícola familiar para lo que es la titulación de tierras. Ese es, digamos, el dolor de cabeza de Uribe, y lo deja planteado, y se fue de la presidencia. Para fortuna de los colombianos, se fue de la presidencia sin haber podido resolver este problema. Esto es, digamos, lo que hereda en este sentido Santos. Y si uno mira con detenimiento el caso Carimagua, que ustedes recuerdan, yo tuve que estudiarlo de cerca porque hicimos un debate sobre esto. Eso fue lo que intentaron hacer en Carimagua, 17.000 hectáreas que deberían entregarle a 500 familias campesinas, y por el camino el reversazo, y deciden que se la van a entregar a un solo gran empresario que cumpla unos requisitos de magnate, pero se la entregan en alquiler, no en propiedad. Ahorita vamos a mirar cuál es la clave del punto de la propiedad, porque claro, hay la limitación legal, o lo planteo desde ya. Eso es lo que intenta hacer Arias en Carimagua. Se hace el debate y no lo logran, pero digamos que es el ejemplo clásico de lo que quieren. Y Arias en ese debate insiste mucho en que lo que hay que lograr en Colombia es una cosa que él llamó en ese momento el modelo malayo, de Malasia, por allá una monarquía corrupta en el otro lado del mundo, ¿sí?, donde las haciendas son del orden de 100.000 y más hectáreas, especializadas casi todas en palma africana, y donde la propiedad es del rey. Pero hay unos inmensos empresarios a quienes de una u otra manera les ceden esa tierra para que monten sus operaciones. Esto fue lo que intentó Uribe, y no pudo. Bueno, ¿qué es lo que dice Juan Manuel Santos? Bueno, primero, ya lo mencioné, seguir con los TLCs. Seguir con los TLCs con todo el drama que eso significa. Y en cuanto a producción y a tierra, ¿qué es lo que dice Santos? Punto 53 de los 106 de su programa de gobierno. Dice, fomentaremos las grandes explotaciones agropecuarias, teniendo al lado cultivos de pan coger. O sea, ahí como para que la cosa no se note tanto, y como ponerle pues un poquito de colorete a la gran hacienda, unos cultivos de pan coger en los alrededores. Dice completo, dice, fomentaremos cultivos de pan coger. Las redacciones, estos redactores son astutos, ¿no? Fomentaremos cultivos de pan coger de tal manera que el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias sea acompañado de tierra para alimentar a la población circundante. O sea, la política es la gran explotación agropecuaria. Y con respecto a la UAF, en el punto 69, y dice que no más limitaciones burocráticas que estorben poder entregar baldíos nacionales en mayores áreas. Aquí nos lo explicó el doctor Juan Camilo Restrepo en el primer debate que hicimos sobre este caso el año pasado, ustedes se acuerdan, él con toda claridad dijo que iban por el desmonte de la UAF, que estaban buscando la manera legal de hacerlo, e inclusive no lo impresionó mucho ni aquí ni en otro debate que tuvimos en la comisión de Cámara, que esto pudiera terminar bajo el control de extranjeros. Eso el gobierno lo ve como una cosa pues positiva, yo creo, pero por lo menos que no le tiene problemas. Y ese día yo mencioné un asunto que es clave mencionarlo nuevamente aquí, que es un discurso que hizo el doctor Juan Camilo Restrepo ante los banqueros de la asociación bancaria. Mantengamos la palabra banqueros metida en la cabeza, porque vamos a ver que esto es una cosa montada para banqueros. Esto es un negocio de capital financiero. Eso es lo nuevo que hay aquí. O sea, antes era un negocio de campesinos, empresarios, hacendados, si ustedes quieren, terratenientes grandes si quieren, pero ahora aquí, ¿qué es lo nuevo? Este es un negocio del capital financiero. Eso es lo nuevo que hay aquí. Entonces, ante la asociación bancaria, el doctor Juan Camilo Restrepo, no lo voy a leer completo, aquí lo tengo, dice que lo de la Orinoquia es un reto gigantesco, que ahí hay un montón de tierras, ¿sí?, que es factible, y que hay que imitar el modelo del Brasil, y que en el Brasil el Estado ha hecho un esfuerzo supremamente grande, ¿cierto?, una empresa de décadas, y habla de la gran agricultura empresarial. Gran agricultura empresarial, y le agrega en convivencia con asociaciones de pequeños y medianos campesinos, que no pueden faltar. Aquí lo social no puede faltar en absolutamente nada de lo que esté concebido. Y digamos que eso es el planteamiento que el doctor Restrepo hace ante la asociación bancaria. Y ante la asociación bancaria va más allá. Este es un punto clave, que es donde está el quiebre. Yo quiero enfatizar en esta idea.
Yo estoy en oposición a esto, pero yo puedo entender que haya colombianos que puedan estar de acuerdo. Lo que estoy primero es intentando explicar en qué consiste el asunto para que por lo menos la gente opine de manera informada. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo nuevo que hay aquí? Aquí hay una cosa nueva, a mi juicio regresiva, pero nueva. Dice, poner la imaginación hacia qué podemos hacer hacia la canalización de fondos del mercado de capitales hacia inversiones en el sector agropecuario. Ojo, canalización de fondos del mercado de capitales hacia el sector agropecuario. Eso es lo primero que él señala. ¿Qué es el mercado de capitales? Pues los banqueros. Pues eso tiene muchas maneras de darle vueltas y lo que ustedes quieran, pero aquí para simplificar los asuntos son negocios de banqueros, pues donde entran unos más grandes, más chiquitos también, etcétera, pero en general es un negocio de banqueros y de gran capital y de grandes proyectos. Y dice más allá, en las respuestas ya las respuestas de este, dice, agregan ahí ante la sociedad bancaria, que hay que vincular a los fondos privados de inversión, y hay un campo muy importante para el mercado de capitales que se vincule al agro. Esa es la política, ¿cierto? Y en las respuestas nos plantea que el problema es que hay que resolver, ya la respuesta de este debate, el problema del mercado de tierras, a la misma preocupación del Banco Mundial. O sea, no puede haber mercado de capitales si no hay un mercado de tierras que movilice la tierra en uno u otro sentido para que ese mercado de capital financieros pueda actuar sobre la tierra. Esto ya está sucediendo. Un ejemplo clásico es la titularización, ¿no? Es que una persona se asocia con otras y lo que compran más que tierra son papeles, y esos papeles se terminan invirtiendo de una u otra manera en proyectos agropecuarios o de especulación inmobiliaria o de lo que sea, pero repito, son proyectos de banqueros. El presidente Santos, el 3 de septiembre, o sea, recién posesionado, se fue a Barranca Bermeja e hizo otra intervención que es importante en este análisis porque da otras pistas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el presidente Santos qué van a hacer con los campesinos, ¿cierto? Sí, porque una cosa es lo que van a hacer con los grandes y otra cosa es qué van a hacer con los campesinos. Mire lo que dice. Dice, tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria. Formalización de la pequeña propiedad agraria. Recuerden lo que dijimos antes. Esta política no se puede hacer sin títulos claros, porque por supuesto que los banqueros no entran a negocios si no es así. Que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra, patrimonializar la tierra. Esto, por supuesto, en la lógica de estos negocios de banqueros es importante porque entonces un campesino puede aparecer, entre comillas, como socio de un gran proyecto de estos en la medida en que esa tierra actúe como tierra de capital financiero. Dice que nuestros campesinos necesitan patrimonio e ingresos. Es un detalle técnico importante. Ellos merecen ser socios y obtener rentas de capital, además de sus ingresos laborales. Sí, es lo que dice el presidente Santos, o sea, es el esquema este que llamamos de el capital financiero metido en estos negocios. Entonces un campesino lo pueden coger su parcela y asociarla en un asunto y además convertirlo en peón. O sea, lo pueden asociar a un gran proyecto y además convertirlo en peón de ese gran proyecto. De esto es de lo que se trata en el fondo del asunto. Ahora, aquí aparece una discusión que es de fondo. En Colombia se ha intentado hacer sinónimos, entonces aquí uno oye decir, no, es que todos somos campesinos. Si uno va y mira, el campesino es el grandísimo, el mediano, el pequeño, el empresario, el terrateniente, el banquero, y todo el mundo se nos volvió campesino. No, no es así, ciudadanos. Es decir, una cosa es un empresario que explota un pedazo de tierra mediante el trabajo asalariado de jornaleros o peones o obreros agrícolas, como se quieran llamar, y otra cosa es un campesino que actúa como señor y dueño de su pequeño pedazo de tierra. Esta es una política que en el fondo lo que apunta es a convertir a los campesinos en peones, en obreros agrícolas, que no actúen sobre sus tierras como señores y dueños, sino como peones. Son dos cosas completamente distintas en una concepción agraria. Y por supuesto las condiciones de bienestar de la gente no son las mismas. Y por supuesto lo que tiene que ver con la creación de mercado interno en un país no es la misma.
Son dos ideas completamente diferentes, como se puede demostrar de muchísimas maneras. Dice Santos también, el mercado de capitales de inversión, dice, hay que mirar a los campesinos como prósperos propietarios. Esto pues está lleno de frases almibaradas, por supuesto que espero que los colombianos sean capaces de no tragárselas enteras, como prósperos propietarios que puedan asociarse en buenos términos con importantes inversionistas. La alianza del Toche y la guayaba madura, eso hay que decirlo con toda claridad. Es decir, una alianza de un propietario de una parcela de 2 o 3 hectáreas, ¿cierto?, con un gran inversionista, con una transnacional, pues es la alianza del Toche con la guayaba madura. Eso es clarísimo, no puede ser de otra manera, y este es el debate. Y es un debate que hay que hacer con toda claridad, porque tiene que ver con modelos económicos y con modelos de desarrollo. Bueno, miren cómo lo plantea, lo explica Salomón Kalmanovich, que no es del polo ni es de la oposición. Él fue de la oposición hace como 50 años, pero hace rato decidió acampar en las toldas del establecimiento, ¿cierto? ¿Sí? Dice esto, dice que es verdad que hay algunas diferencias entre este gobierno y el anterior, pero mírenlo cómo lo explica, dice, el sentido racional que orienta es el saneamiento de los derechos de propiedad sobre el suelo, la política agropecuaria. El sentido racional que la orienta es el saneamiento de los derechos de propiedad sobre el suelo. Sin ese saneamiento se dificultan las grandes inversiones nacionales y extranjeras contempladas en la altillanura y en otras partes. El gobierno de Santos continúa con la política del gobierno anterior en este sentido. Se trata de replicar la experiencia del cerrado brasileño basado en enormes propiedades. Ahora, esas asociaciones de las que hablan será lo excepcional, la norma no va a ser esa, no nos hagamos ilusiones. La norma va a ser el que el campesino termina perdiendo la tierra y si le va bien termina como un peón de una gran plantación de esas, que es lo que ya se ha visto porque es así como están funcionando las cosas. Bueno, toquemos, y ya vamos terminando, toquemos el caso de la ley de víctimas y de restitución de tierras para que veamos cómo es que ensambla una cosa en la otra, porque la política, digamos, dominante es esta que acabo de explicar, la de tierras, es funcional a este asunto. Primero digamos esto, doctor Restrepo, el Polo Democrático Alternativo ha hecho un esfuerzo grande por poder votar esa ley, porque a nosotros en principio nos suena la idea de que a las víctimas se las indemnice y se las repare y haya restitución de tierras. Eso es parte de nuestros principios. Nosotros somos amigos de que a los campesinos y a los pequeños y medianos empresarios se les atienda debidamente y se salgan de los horrores que han predominado en este país. Pero lo cierto, como se lo hemos explicado en 2 cartas que le hemos enviado al presidente de la República, cada vez nos queda más difícil votar esa ley porque en cada reforma la empeoran. Y le falta esta de ahora en la plenaria, y ojo, qué miedo, la conciliación, que es así pues se hace entre 4 o 5 horas normalmente nocturnas y nadie sabe pues qué tipo de habichucho pueda salir de ahí, ¿cierto? ¿Sí? Esas son realidades con las que hay que contar. Y voy a mencionar algunos hechos que nosotros no podemos pasarnos, ¿no? Por ejemplo, que la restitución solo tenga que ver con del 91 hacia acá, cuando todos sabemos que esa es una fecha arbitraria y que aquí hubo despojos graves antes del 91. Que la restitución solo ocupe los bienes inmuebles, o sea, la tierra, y no se refiere a los enseres y a los bienes que había sobre esos territorios, ¿cierto? Que realmente no haya una cosa efectiva y cierta que respalde el retorno. No me refiero ni siquiera en términos de seguridad, que no la hay, porque aquí esta no es una norma del posconflicto, sino todavía estamos en el conflicto, cosa que yo lamento, ¿sí? O sea que las posibilidades del retorno son escasas. El propio gobierno ha dicho que el 80% de los desplazados no quiere retornar a sus tierras, tiene temores, dudas, armaron vidas en otras partes, o sea que aquí se va a presentar un caso grande y grave de gente que va a preferir o no retornar a sus tierras o apenas las tome, ver cómo las alquila o obligar a venderlas o cualquier cosa, o sea que aquí hay todo un problema del establecimiento de eso y eso no lo atiende la ley. La ley no define el monto de las indemnizaciones, se lo deja al presidente de la República, al gobierno nacional, pero sí establece la ley que será en el corral de la estabilidad fiscal, de la ley de sostenibilidad fiscal, lo que puede conducir a que la ley se vuelva una burla,
porque las indemnizaciones y las reparaciones sean tan pequeñas que eso, por supuesto, se convierta en una especie de chiste cruel. Quedó abierta la posibilidad de que si a una persona, o abierta no, está dicho, si a una persona le restituyen su pedazo de tierra, pero un tercero de buena fe la está ocupando, no hay restitución, sino que al final va a predominar otra forma de propiedad pública, con un tercero administrando, pero lo cierto es que la restitución no se termina siendo efectiva, ¿cierto? Falta ver cuántas cosas van a pasar en la aplicación. Yo siento que en los detalles de la redacción es cada vez más enredada, ¿sí? Y falta ver cuántas interpretaciones al final van a salir que atenten contra una ley. Nosotros entonces vamos a terminar presentando nuestra propia ponencia, por lo menos para dejarle claro al país cómo pensamos nosotros debería ser eso. Así al final, por supuesto, el gobierno apruebe su ley seguramente, pero al punto al que quiero llegar es este. Imaginémonos que todo esto que yo he dicho no es así y que de aquí a mañana la ley se arregla y queda perfecta, parece un mago y hace una ley perfecta. Si la ley fuera perfecta, ¿qué sucedería? Que Colombia quedaba en cuanto a tierras, después de la restitución, como eran las tierras en Colombia en 1991. ¿Cierto? Porque ese es el límite de la ley. O sea, si todo se retrotrae, quedamos como en el 91, pero resulta que en el 91 Colombia era un desastre agrario. O sea que el avance no sería mucho. Con esta advertencia, del 91 aquí ha habido una política de concentración de la tierra, no por la vía de la ilegalidad, sino por la vía de la legalidad. Mira, que hay mucha gente que ha perdido la tierra porque simplemente alguien llegó y se la compró. Y bueno, y entonces ya lo que eran 10 parcelas de 50 hectáreas se volvieron una hacienda más grande, etcétera. O sea que digamos que esta es una ley que tiene ese límite, suponiendo, repito, que fuera perfecta, que no lo es. Entonces aquí aparece un debate que es el debate al que quiero irme en este momento, en el que vengo en el desarrollo de mi intervención. ¿Qué va a pasar con las tierras restituidas? Supongamos que las restituyen todas. ¿Qué va a pasar con esas tierras? ¿Qué va a pasar con esos compatriotas? Lo que yo tengo claro es que lo que viene como norma de política y de aplicación es la política general de la gran plantación, de la gran producción, del sometimiento del agro colombiano al mercado de capitales y al mercado de los banqueros nacionales y extranjeros. Eso es así de simple. Eso es lo que viene. Entonces, unos de esos propietarios, después de cumplir algún periodo que es corto, pero que además lo pueden exceptuar porque lo dice la norma, de entrada no recibirán, venderán sus parcelas. A otros los van a indemnizar de entrada, ¿sí? Les van a dar unos pesos y no van a ver la parcela. Pero entonces, bueno, ¿y qué pasa con la parcela? ¿Sí? Otros se quedarán, pero ¿se quedarán en qué condiciones? ¿Sobrevivirán, digamos, como propietarios o terminarán pegados de estos proyectos del mercado de capitales? Mi tesis, por lo que hemos visto, es que esta política es una política funcional, como dicen los especialistas, al conjunto de la política. ¿En qué sentido? Ojo con esto. No hay restitución sobre tierra que no sanee primero sus títulos. Está claro en la norma. O sea, el primer paso de la restitución es sanear los títulos. O sea, dejarlos listos para que pueda entrar al mercado de capitales y a la movilidad de las tierras que pasen a manos de productores más eficientes, como dice el Banco Mundial. Eso es todo un debate, fíjense ustedes, senadores, esté o no de acuerdo con lo que se está diciendo. Yo aquí de momento estoy enfatizando sobre todo en la idea de qué es lo que se está moviendo. Ahí sí que cabe pues la frase del bobo aquel que decía es que de eso tan bueno no dan tanto. En Colombia la norma es que de cosas buenas no dan tanto. ¿Sí? Normalmente todas las cosas tienen su letra menuda. Ahora el doctor Santos, todos sabemos, es un capitán o un príncipe mejor del neoliberalismo y del libre comercio y las concesiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio. Esa es la concepción ideológica que le orienta sus acciones. A mí lo que me molesta un poco en el debate es que siendo ese personaje ese, nos lo vengan a presentar como un campesinista y un promotor de la pequeña propiedad y del mundo rural y de la vida del pequeño y el mediano propietario como señor y dueño, cuando eso no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, esto es otra cosa completamente distinta. A mi juicio bastante regresiva, ¿no? Bastante regresiva.
Y esto ya entonces se santifica en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? Aquí inclusive le enviamos una carta al ministro, algunos de nosotros diciéndole que por favor sacara los artículos 45, 46 y 47 del Plan de Desarrollo, porque se saltaban a esta comisión y no deberían saltársela y no deberían debido permitir un debate de fondo. ¿Qué metieron como un mico que es como King Kong de grande en el Plan de Desarrollo en este tema? ¿Sí? ¿Qué metieron? Pues pasarse por la faja la UAF. No lo voy a leer para no hacerme largo, les cuento el cuento. ¿Qué es lo que dice? Que en zonas de desarrollo empresarial que el gobierno definirá, sin que medie ningún problema, la UAF será, o la medida serán 10 UAF de entregas de baldíos. O sea, pasan de una UAF a 10 UAF. ¿Qué dice también la norma del Plan de Desarrollo? Que usted ya no tendrá que demostrar que es pobre, sino que es a cualquiera, nacional o extranjero. Eso es lo que dice la norma. Y dice que en condiciones que aprobarán los ministros, la medida del baldío que se le adjudicará a una persona es cualquier área. Se le hace la boca agua a Álvaro Uribe y a Andrés Felipe Arias. El sueño de Arias y de Uribe se va a cumplir. O sea, tierras baldías del Estado cedidas a inversionistas en cualquier área. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas, eso lo reglamentarán después. Eso es lo que dice la norma, pero la norma va más allá, dice que a quien haya recibido tierras de baldíos podrá agregarlas sin límites de UAF. ¿Se acuerdan lo que está prohibido en la ley 60, en la ley 160? Y que quien haya recibido tierras de reforma agraria, de subsidios, también podrá sumarlas en cualquier área. Y en la hojita de Parra, que ¿cómo es que dice? Se preferirán aquellos proyectos donde haya alianzas y asociaciones entre pequeños y o medianos campesinos con grandes productores. La hojita de Parra, pequeñita, microscópica diría yo. Pero miren dónde está el secreto del asunto. ¿Cómo resuelven lo que no pudieron resolver Arias y Uribe de la legalidad del asunto? Dice entonces, ya lo había orientado Uribe, ¿se acuerdan que Uribe dice, no, busquen por el lado de la concesión, no por el lado de transferir los títulos? Dice la norma que la autorización para el aprovechamiento de los terrenos baldíos se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades que no impliquen la transferencia de la propiedad. Suelo repetirlo mucho esta idea y la suelto otra vez, algo así como el crimen perfecto. Entonces, aquí puede llegar un magnate nacional o extranjero, el más grande banquero, y ya están ahí. Busquen un artículo que publicó la revista de Dinero en marzo, se llama Los Nuevos Llaneros. Don Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hijo de don Julio Mario Santo Domingo, los Eder y no sé cuántas transnacionales, el señor Efremovich, etcétera, etcétera, son los nuevos llaneros. O sea, los nuevos llaneros no son las tierras baldías del Estado colombiano para los campesinos o los pequeños y medianos empresarios, sino para el capital financiero, o sea, para los magnates de verdad. Esto, por supuesto, debería ser un debate nacional, público, abierto, y nos lo aprobaron como un mico en el Plan de Desarrollo. ¿Cuál es el juego de que no se transfiere la propiedad? ¿Sí? Sino algunas formas de arrendamiento. Bueno, es la manera primero a mi juicio, de pasarse por la faja la Constitución y la ley. La Constitución en esto, senadora Daira Galvis, es clara, ¿no? Es decir, el artículo 64 de la Constitución dice que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores. Y hay sentencias de la Corte Constitucional, cito dos, la 595 del 95 y la 536 del 97, que explica cómo las tierras baldías deben entregarse en área de UAF y a personas que no posean propiedades y que sean pobres. Entonces, ¿cuál es la figura? Como no se están transfiriendo en propiedad a estos magnates, entonces se resuelve o creen ellos resolver el problema. Yo espero que la Corte Constitucional les hunda eso, porque es que aquí no se puede coger el detalle del texto de la ley, utilizarlo para violar el espíritu de la ley. Pienso yo no soy abogado, pero me parece muy grave que eso pueda hacerse.
Muy grave, porque eso está perfectamente claro. Pero esto además tiene otros encantos, y es que es bien probable que no tengan que pagar predial, como ha sucedido por ejemplo con las privatizaciones allá de la zona franca en Cartagena, donde el predial, donde el arriendo de los que se quedaron con la zona franca no paga ni el predial que tiene que pagar el Estado. No les afecta sus balances, ni sus otros impuestos, etcétera, etcétera. Estas eran las cosas que si lo hubieran traído eso aquí como una ley había sido interesante discutir, senadores. ¿Cierto? Que todos nosotros hubiéramos podido entrar a decir, bueno, ¿cómo es el asunto? Que sí, que no, miremos, debatamos, pongámonos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo, pero una cosa democrática, y no esto que se hace, que nos meten de ultrapupitrazo estos tres supergorilas, quincones, y además llenan al ministro o a los ministros de facultades extraordinarias para que resuelvan como se les dé la gana los detalles del asunto, pero la verdad que los detalles son detalles, ¿no? Como de que si son 50.000 hectáreas o 100.000 o 30.000 o cómo es el asunto. El ministro seguramente me va a echar ahora un discurso de las bondades de desarrollar la altillanura. Yo en general no me opongo a que se desarrolle nada, pero sí me pregunto, ¿para quién, con quién, cómo? Por ejemplo, están hablando de montar una carretera de 2 billones de pesos por toda esta zona. Entonces, cuando yo miro a los campesinos y a los empresarios de Colombia sacando la comida al hombro, en las condiciones de vías más infectas que uno se pueda imaginar en todo el territorio nacional, y un país que carece de recursos y el lío del invierno, y me dicen que nos vamos a ir a meterle 2 billones de pesos a una carretera a los magnates de Colombia y del mundo, yo pregunto. Digo, bueno, pero ¿y eso cuál es el criterio de este asunto? En este lado del país sobra la tierra. Hay cerca de 6 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola que no se están utilizando, mientras estamos importando 10 millones de toneladas de productos del agro. Ese es un debate que también se debiera hacer. O más bien desarrollamos esta zona del país de verdad. Son debates que por supuesto se deberían plantear, pero no quiero extenderme más, ya estoy terminando. Entonces fíjense ustedes, colombianos, que aquí hay un tema, y quiero insistir en esa idea bien carnudo, que se debería debatir con todo rigor y con toda seriedad. Decirle una cosa al ministro Restrepo, y se la dije al ministro Arias. El ministro Arias hablaba del modelo malayo, el ministro Restrepo habla del modelo brasileño. Yo quiero insistir en una idea, uno tiene que aprender de las experiencias internacionales, pero estamos en Colombia. Y el ordenamiento jurídico constitucional colombiano obliga. Lo que quieren hacer es abiertamente inconstitucional, ilegal. No estamos ni en Malasia ni en Brasil. Lo que quieren hacer, repito, es abiertamente inconstitucional, ilegal. Entonces termino diciendo esto. A veces los ministros se molestan, y Arias se molestaba especialmente cuando yo decía que aquí se estaba montando un régimen plutocrático. Pero es que a las cosas hay que ponerles nombre. Es decir, si una cosa camina como pato, grana como pato y vuela como pato, pues es un pato. Y aquí lo que se está montando es un régimen plutocrático. ¿Qué es plutocrático en lo económico? Es lo contrario de lo democrático. Lo democrático se refiere a demos, pueblo, y kratos, gobierno. Lo plutocrático se refiere al gobierno de los ricos, pero aquí estamos hablando de los super, recontra, hiper, mega ricos. De esos que en Colombia si hay 10 no hay más. Yo no digo que no puedan existir, pero que montemos todo en beneficio de ellos, o sea, que insistamos en la teoría que llaman del goteo, del chorreo, y es que yo le doy a un magnate y algo se le chorrea, se le cae, y entonces eso abajo lo coge un pobre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ustedes saben que estos son los debates. Yo no soy economista, el economista es usted, ministro Restrepo, ¿cierto? Además, porque es que así no se desarrolla el país. Esto no es un problema ni siquiera de sensibilidad social. Es que no se desarrolla el país. Un país no se puede desarrollar si el pueblo no vive mejor, y hay mercado interno y las cosas se desarrollan, y la producción agraria en esto juega un papel fundamental. Un país que se dedica a importar lo que puede producir, y lo poco que va a producir se lo entrega a unos magnates y a unas transnacionales. Eso no hay desarrollo posible ahí. Aquí hay un problema de soberanía nacional. El ministro me dice, y me devuelvo un tris, el ministro me dice en sus respuestas una cosa que le voy a pedir que me explique con precisión porque no la
no la entendimos en mi oficina. Usted dice esto. Mira, aquí está entrando capital extranjero en grande al agro, ¿no? Esto no es, digamos, no son asuntos de menor cuantía, ¿no? Hay un avance muy grande de la inversión extranjera en el agro nacional y se están tomando el país. Y ahí, por supuesto, hay un problema de soberanía nacional. O sea, si toda la altillanura termina bajo el control del capital extranjero, ¿quién ejerce soberanía ahí? Todos sabemos el peso de la propiedad de la tierra sobre la política de Colombia. Es descomunal. Y para mí no es lo mismo que el propietario de la tierra sea, o el que la controle, sea un nacional o sea un extranjero, ¿no? Dice esto el ministro en sus respuestas, dice, de acuerdo con la normatividad vigente, no es posible titular terrenos baldíos a ciudadanos o empresas extranjeras. No es posible titular, me dice usted. Yo realmente no sé, yo no he podido encontrar la norma, no la hemos podido encontrar. Pero si es así, la palabra titular es la clave, porque es que resulta que lo que van a hacer no es titular. O sea que sí se abre la posibilidad de entregarle, en el mecanismo que sea, las tierras a las transnacionales y al capital extranjero. Y en el mundo hay una discusión sobre esto, senadores, no es solo en Colombia. Los coreanos intentaron quedar con 1 millón de tierras en Madagascar, de hectáreas de tierras en Madagascar. Aquí yo conté la otra vez, hubo unos chinos buscando 400.000 hectáreas. Ya hay inversiones grandes, están aumentando. El ministro me dice que se pasó de 8 millones de dólares en 2006 a 52 millones de dólares en 2010. En Brasil hay todo un debate y están prohibiendo venderles tierras a los extranjeros. En México, en Argentina, en todas partes se está discutiendo este asunto, pero se está discutiendo de cara al país. Aquí esto se viene montando un poco a las escondidas. No es un debate nacional. En eso el doctor Santos está logrando una cosa que a mí me parece que es muy negativa, y es que estos temas no se discutan. Pero insisto, la norma está montada para que sí se les puedan transferir esas tierras a los extranjeros. El punto de que sean en propiedad o en alguna forma de usufructo, eso resulta ser un punto secundario. Tiene su importancia, claro. Pero si yo le digo a una persona, no, esta tierra no se la doy en propiedad, pero se la doy en un contrato a 100 años, ¿sí? Pues sí, formalmente no se le transfirió la tierra, pero, o a 50 años o a 20 años, pero renovables, etcétera, etcétera, tantos mecanismos que existen para evadir estas cosas. Este es, insisto, el fondo del debate. Y entonces termino diciendo, este problema de la soberanía nacional se debería discutir. Colombia tiene que tener relaciones internacionales y debe relacionarse con el mundo y con las transnacionales, etcétera, pero esto hay que mirarlo con cuidado. Estos no son conejitos, ¿sí? Ni pollitos, ¿sí? Que se controlan con facilidad. Estamos hablando de cosas grandes y poderosas que aparte de muchas cosas. Y por último esto, el modelo económico del agro colombiano. Nosotros insistimos en que necesitamos un agro de tipo dual, con campesinos e indígenas prósperos, señores y dueños, con todo lo que eso significa, y empresarios, con obreros agrícolas, con condiciones laborales dignas. Pero ahí no entiendo a los monopolios de las transnacionales. Yo creo que esa es una forma de propiedad que no es conveniente para el país. Y que pueda haber, está bien, pero que el gobierno estimule eso, que eso sea el objetivo a alcanzar, que ese sea el sueño, que los recursos del Estado se pongan en beneficio de esa política, los escasos recursos públicos. Y se pueden poner de muchas maneras. Aquí seguramente ahora se me va a decir, no, es que ya agroingreso seguro no es como era, porque ahora para los pequeños y medianos, pero es que eso no se refiere solo a eso. Esto aquí los recursos se mueven de otras muchas maneras. El solo recurso gente no es que sobre y que esté en todas partes para ponerlo, ni el recurso tierra, ni el recurso agua, ni el recurso crédito, ni tantos otros recursos que son parte de la producción. Termino entonces, señor presidente, agradeciéndole pues
la posibilidad de hacer este debate e insistir en que lamentablemente, y esto es lo peor, esto viene sucediendo prácticamente a las escondidas en Colombia, y que se trata, a mi juicio, de una política bastante retardataria, bastante regresiva, como creo haberlo explicado. Muchas gracias, señor presidente.